Bienvenidos a la presentación del sistema SCADA y del sistema DCS. El que le habla, Harold Rivera, junto a mi compañero Osneiber Obregón y Sebastián Osorio. Buenas. A continuación veremos sistemas SCADA. Como sus siglas lo indican, es un sistema que permite el control, supervisión y adquisición de datos. Este software está diseñado especialmente para gestionar los datos de productividad de una empresa, con el fin de mostrar información en tiempo real de todas las variables del proceso de un sistema de automatización. Este sistema puede también monitorear cualquier tipo de operación. Es un sistema que controla y gestiona los datos de producción de cualquier tipo de empresa al que se le quiera implementar este sistema. A continuación vemos un esquema general de nuestro sistema. Este sistema está dividido en tres partes: nuestra interfaz de usuario, nuestra unidad de control y nuestros dispositivos de campo. En nuestros dispositivos de campo encontramos los sensores y actuadores, que son básicamente los esenciales y los que nos suministran la información para poder llevarla a nuestra unidad de almacenamiento y procesamiento. En esta parte, en la unidad de almacenamiento y procesamiento, es donde se para a gestionar y realizar las tareas para ser mostradas al usuario. En nuestra interfaz de usuario tenemos dos puntos, donde está el panel de visualización y el panel de control. El panel de visualización es la información que se le va a mostrar al usuario después de realizar la tarea en nuestra unidad central. Y el panel de control nos permite que el usuario como tal sea capaz de darle órdenes al sistema para realizar determinadas tareas. A continuación sigue un sistema más básico y más desarrollado para los componentes que tiene nuestro sistema SCADA. Ahí podemos ver el panel de control, el cual es una interfaz hombre-máquina, el cual nos permite presentar información al usuario y además puede controlar la acción a desarrollar a través de una pantalla. En esta parte el usuario es capaz de realizar tareas y darle órdenes a nuestro sistema. Podemos ver que esta conexión puede ser mediante Wi-Fi o conexiones o cables de datos. Esto se lleva a un módem y esta información se lleva a una base de datos. Una vez obtenida esta información, nuestra base de datos se lleva a nuestra unidad central. Nuestra unidad central recibe esas órdenes y se la da a nuestros PLC o a nuestras unidades terminales remotas. En esta parte de unidad de terminales remotas y PLCs, estos microprocesadores obtienen señales independientes de una acción para enviar una información obtenida remotamente para que se procese. Estos microprocesadores reciben información que nos van a entregar nuestros sensores y actuadores, que son los que nos entregan señales análogas, y estos PLCs y unidades remotas nos las transmiten mediante información digital capaz para que nuestra unidad central sea capaz de visualizarla y realizar tareas mediante el análisis y el desarrollo de datos. Una vez realizados estos datos, podemos presentar nuestra información en un panel de visualización para que nuestro usuario o nuestro operador esté pendiente en todo momento de lo que pueda realizar nuestro sistema y sea capaz de darle unas órdenes al sistema también. A continuación ya tenemos tres tipos de SCADA, que son los que se vienen trabajando, donde podemos ver los monolíticos, que son compuestos por una computadora central, que permiten controlar muy poco el sistema de la empresa, y eso solo está para una planta o para una pequeña instalación. Sí, seguidos de esos tenemos los de distribución, que son los de fuentes de control compartidas o pequeñas tareas de control. Tenemos este sistema de distribución, nos sirve para pequeñas plantas donde se cuente con 2 o 3 procesos. A continuación siguen los redes de sistemas SCADA, que son los sistemas a gran escala, los cuales son sistemas de redes amplias donde son equipos interconectables, que ya se puede trabajar este sistema en magnitudes en grandes magnitudes, sin necesidad de ser realizadas las tareas en una sola planta. Como lo podemos ver a continuación, estos sistemas permiten trabajar en la generación de energía eléctrica en redes de petróleo y gas y en redes de potencia. ¿Por qué? Porque estos sistemas son a grandes escalas. Como podemos ver en los sistemas eléctricos de potencia, en cuanto a lo de líneas de transmisión, nosotros no podemos trabajar directamente sobre una torre, sobre una estructura. Entonces tenemos nuestra información, nuestro sistema, el cual nos va a permitir y nos va a entregar información en constante tiempo para trabajar sobre el sistema y darle órdenes. A
A continuación podemos ver unos ejemplos más seguros en cuanto al sistema SCADA. Para ello encontramos esta planta donde encontramos varias etapas, en lo cual hay que notar que eso es un sistema monolítico dado que es una pequeña planta. No hay mucho control, pero sí podemos visualizar los datos en tiempo real. Podemos ver la temperatura, la presión y en tiempo real nos lo van mostrando en un visualizador. No encontramos muchos lugares donde podamos hacer control del mismo, por lo tanto es más supervisión, lo cual es uno de los factores principales del sistema SCADA. Encontramos este otro ejemplo parecido al anterior, pero tenemos ya una interfaz donde podemos dar algunas órdenes. En el teclado podemos hacer algo de control, más no es mucho. Aún así sigue siendo un sistema SCADA pequeño en el cual tenemos solo algunas variables en las que podemos hacer supervisión. Como decía mi compañero anteriormente, esto también se puede presentar en sistemas a gran escala, en los cuales necesitamos muchas más variables y en las cuales necesitamos un poco más de control. Pero en sistemas pequeños como el que vemos en la diapositiva, vemos que es algo sencillo, en lo cual solo necesitaba más que todo supervisión. Está bien, una vez hablamos de los sistemas SCADA, tenemos que hablar de su contraparte, que son los sistemas DSS. Los sistemas DSS o sistemas de control distribuido en español son de los sistemas de monitoreo y control más utilizados y aplicados en los procesos de automatización actualmente. Esto se basa en que generalmente se utilizan en procesos de automatización muy complejos, debido a que su gran diferencia respecto a los SCADAs es que su interfaz de adquisición de datos y control se encuentra distribuida alrededor de toda la planta o del proceso. Durante todos estos procesos de sistemas de control distribuido tenemos diferentes módulos. Se encuentra definido alrededor en 3 niveles funcionales durante nuestros procesos. El primer nivel se encuentra el nivel de operación, donde encontramos la interfaz entre humano y máquina. Es aquí donde el operario puede realizar diferentes tareas de monitoreo del proceso y tomar la adquisición de los datos en tiempo real. El siguiente nivel es el nivel de control, donde podemos encontrar los diferentes elementos controladores, como serían los PLCs, que se encuentran alrededor de toda la maquinaria del proceso automatizado, que están interconectados entre sí. Y el nivel final son los niveles de módulos de entrada y salida. Este nivel también se denomina la periferia descentralizada. Este se basa básicamente en comunicar los controladores, los PLCs y la periferia, como serían los sensores y actuadores. ¿En qué se basa la periferia descentralizada? La periferia descentralizada lo que ayuda básicamente es a reducir las dimensiones de tableros. ¿Por qué? Porque no tenemos cableado, se reducen las dimensiones del cableado mucho. También no se presta mucho para los sistemas de control distribuido porque ayuda a la ampliación. En algún momento que se requiera la ampliación del proceso automatizado, es muy factible utilizar la periferia descentralizada por esto mismo. Y bien, acá tenemos un pequeño esquema de un sistema de control distribuido, donde podemos apreciar en la parte inferior, encontramos lo que serían todos los sensores y los actuadores, que sería nuestro nivel de módulos y salidas, donde se encuentran nuestros sensores. Posteriormente, las señales obtenidas de estos sensores van a una interfaz de control, que podría ser un PLC o un RTU, que serían controles primarios y secundarios. Una vez después a esto viene la línea secundaria de información, la primaria y la secundaria. ¿En qué se basa esto? Básicamente, como lo hemos dicho, el sistema de control distribuido, su gran ventaja respecto al SCADA es que tiene centrales de operación, de adquisición de datos y control distribuidas alrededor de toda la planta, no se basa solo en una sola. Por tanto, acá vemos que tenemos 3 estaciones de operación y trabajo, donde la información va y ahí mismo también se puede controlar. Entonces, en caso de haber una falla en alguna de estas estaciones, las otras 2 pueden suplir la falla porque tienen toda la información que contenía la anterior. Y bueno, vamos para los componentes del sistema de control distribuido, donde podemos apreciar que tenemos los sensores. En la parte inferior derecha tenemos los sensores, los actuadores que nos entregan una señal. ¿Esta señal a dónde va a ir? Claro que sí, la señal viene y se distribuye alrededor de los controladores o PLCs, la unidad de control en este momento.
Después de la unidad de control pasan por conexión, ya sea Ethernet, Internet, LAN o WAN, pasan a nuestras estaciones de control y operación, donde se comienzan a almacenar, a procesar los datos y posteriormente pasa a una base de datos, una base histórica que guarda toda esta información para posteriormente ser utilizada en el proceso de automatización. Pues, podemos presentar un pequeño ejemplo después de esto, que la aplicabilidad de estos sistemas DSC se utilizan generalmente para los sistemas industriales a gran escala, más complejos como se dijo al inicio, como podrían ser en este caso las grandes industrias con petroquímicas, metalúrgicas, las centrales de generación y las plantas de tratamiento de aguas, porque son mucho más útiles en cuestiones de los procesos mucho más complejos. Encontramos también entonces el ejemplo para el sistema DCS, donde encontramos, como lo decía mi compañero anteriormente, sensores y actuadores que están propios en el momento o en el lugar de la acción. Estos sensores nos indican pues las variables que necesitamos calcular o que necesitamos supervisar y controlar. Como veíamos, también se puede tener varias formas de adquirir los datos para llevarlos a nuestras estaciones de trabajo, que por ejemplo lo necesitamos en el archivo, en el servidor, en diferentes estaciones o en diferentes servidores para visualizar y controlar. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, un grupo de agua sanitaria donde tenemos presión y volumen, el cual necesitamos tener siempre controlado. Para ello entonces tenemos que el sistema DCS tenemos cómo supervisar y controlar el sistema, tomar decisiones según se lo requiera y poder mantener controlado el sistema que estamos teniendo, lo cual nos permite tener un sistema siempre en línea. Para terminar, queremos mostrarles algunas diferencias entre el SCADA y el DCS, en el cual la principal es que como el SCADA, tiene una arquitectura más centralizada y en cambio el DCS es distribuida. El tipo de control predominante en el uno y en el otro es que uno es más de supervisión y en el otro es más regulatorio de control. Los tipos de variables es que unas son desacopladas como en el SCADA y otras son acopladas como en el DCS. En el área de acción normalmente en el SCADA son áreas distribuidas, como lo decíamos ahorita, pueden ser para grandes instalaciones, como por ejemplo la de transmisión de energía, y el DCS son como más áreas pequeñas o de planta o de fábricas en las cuales tenemos todo en el mismo lugar, pero que igual necesitamos hacer el control dependiendo de la necesidad. Las unidades de adquisición son parecidas porque ambos tienen PLCs, pero uno tiene remotas como es el SCADA y otros tienen controladores de lazo como en el DCS. En los medios de comunicación, por ser el SCADA la facilidad de grandes distancias, tenemos radios, satélites, líneas telefónicas, conexión directa, en LAN, en WAN, y en el DCS tenemos más redes de área local porque son plantas que están siempre en un mismo lugar y conexiones directas. Las bases de datos, como lo decíamos, unas son centralizadas y otras son distribuidas. Bueno, esto es lo que queríamos enseñarles acerca de los sistemas SCADA y los sistemas DCS. Esperamos que les haya quedado más claro y que podamos vernos en una siguiente oportunidad.